Hola, bienvenidos a este panel sobre geografía de suelos de México. Un tema muy interesante, muy de moda. En el mundo, la geografía de suelos está de regreso. Y es por eso que hemos decidido hacer este panel con amigos y expertos, porque todos excepto la doctora Gallegos tienen más de 30 años trabajando en esto y tienen mucho que decirnos. Bien, primero les presento a la doctora Ángeles Gallegos. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Tacámbaro, maestra y doctora en geografía por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Actualmente es investigadora postdoctoral aquí mismo en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación es la ciencia digital del suelo, en la agricultura de precisión, agricultura inteligente, y ha desarrollado trabajos en geografía, cartografía de suelos, morfometría digital de suelos y funciones ambientales de los suelos. Bienvenida, doctora Gallegos. Gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes. Ya, a continuación tenemos al doctor Joel Zavala. Él es licenciado en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en edafología por el Colegio de Posgraduados. Tiene una amplia experiencia, primero como geomorfólogo y luego como edafólogo, y ese perfil es de los pocos que hay en México, porque hay cartógrafos, pero que vienen de la biología o de la agronomía, pero muy pocos que vengan de la misma geografía. Por eso, si alguien sabe de geopedología, pues es el doctor Zavala. Bienvenido, doctor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien. Tenemos también entre nosotros al doctor David Jesús Palma López, ingeniero agrónomo y doctor en suelos ya se me olvidó la universidad francesa, Instituto Politécnico de la Lorraine. Bien, bueno, de todos modos, no importa mucho porque el doctor Palma es famoso, es de los mejores agrónomos tropicales del país, con amplia experiencia. Si alguien sabe de suelos tropicales, pues es el doctor Palma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días y gracias por la invitación. También contamos con el ingeniero Carlos Cruz Gaistardo, Carlos Omar para los amigos, un ingeniero agrónomo también joven, pero con mucha experiencia en suelos, también por muchos años trabajando en el INEGI, y ahora ya se nos volvió norteamericano. Y una de las cualidades del doctor Cruz es que tiene muchos contactos en el mundo y esa visión de la geografía y de las cosas nuevas que se generan, no solo en Estados Unidos donde vive, sino también en Europa, pues le dan un perfil muy especial. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Cruz. Bueno, ahora no lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entiendo que voy a participar en formular algunas ideas sobre los alcances y limitaciones de la cartografía de suelos bajo el enfoque fisiográfico. Sí. Durante cerca de 20... estaba presentando nada más. Ok. Bueno, adelante entonces, dígame qué. Sí, el ingeniero ya quiere comenzar, pero un minuto nada más. El ingeniero Cruz nos va a hablar del enfoque fisiográfico, la doctora Gallegos de la cartografía digital, el doctor Zavala nos va a hablar de la geopedología y el doctor David Palma nos va a hablar de la cartografía campesina. A cada ponente le vamos a dar 7 minutos para que nos hable de las debilidades y fortalezas del uso de estos enfoques. De manera que comenzamos con el ingeniero Cruz, con el enfoque fisiográfico. Adelante, ingeniero, por favor. ¿Qué tiempo tengo para esto? 7 minutos, por favor. Bueno, debo decirles que durante 27 años
Participé primero como fotointérprete y después como supervisor central de cartografía de suelos en la Dirección General de Geografía. Esto me permitió conocer los objetivos, los alcances, las limitaciones, los resultados. Y voy a ser en esta ocasión bastante autocrítico, porque este tipo de enfoque, aunque es efectivo, necesita de los otros enfoques y necesita adicionalmente de una visión completamente diferente que separe el estudio tradicional del espacio y transformarlo en un objeto matemático. Por ahora voy a concentrarme en describir cómo se realiza el levantamiento con enfoque fisiográfico en el INEGI, que comenzó el primero de octubre de 1968 y que hasta la fecha permanece prácticamente igual. Hasta la fecha se han realizado alrededor de 58,000 sitios de estudio con base en una referencia llamada World Reference Base for Soil Resources, que vino transitando de la leyenda de FAO. Aunque la clasificación es igual, la fortaleza de los datos de INEGI bajo el enfoque fisiográfico se basan en sus puntos, no en sus unidades edafológicas. De tal manera que estos puntos, los que estén bien realizados, pues van a contribuir hacia los otros enfoques y hacia un nivel de análisis dimensional diferente. En principio, la primera carta fisiográfica que elaboró Quiñones fue una de las bases técnicas para que posteriormente los especialistas, los jefes de departamento en esos años 70, que eran alrededor de 100 especialistas en la plantilla, tuvieran un enfoque lo más homogéneo posible. Entonces, más que fisiográfico, fue paisajístico. Esto es, tratar de separar unidades relativamente homogéneas en cuanto a su forma de verse a través de las fotografías aéreas. Entonces, se separaban las unidades por su relieve, atendiendo a sus diferentes formas de vegetación, todo lo que conocemos que son los factores formadores del suelo. Pero lo que sí me gustó y lo que es una ventaja es que también se separaron efectos antropogénicos. Por ejemplo, no importa que era una planicie, se separaban las unidades de suelo que tenían manejo agrícola y las unidades de suelo que aún no lo tenían. Entonces se empezaron a hacer esos conglomerados o unidades de estudio. Entonces el enfoque era tratar de aprovechar primero el primer factor, el relieve, ¿sí? Empezar a utilizar el sistema de topoformas que creó Quiñones. Nosotros seguimos exclusivamente el sistema fisiográfico, que consta de 15 provincias, 84 subprovincias y una combinación enorme de sistemas de topoformas. Entonces, a cada sistema de topoforma tratábamos de hacer una subdivisión para poder tener de una manera viable un diseño de levantamiento. Entonces, para cada especialista se asignaba una hoja en ese tiempo, escala 50,000, y en esa hoja se utilizaba bueno, aparte del enfoque fisiográfico o paisajístico, se aplicaba un muestreo dirigido. ¿Qué quiere decir un muestreo dirigido? Que se van a localizar primero las zonas más diferenciadas dentro de ese territorio, de ese espacio, así carta 50,000, y ya teniendo contactadas cuáles son las unidades más diferentes, es decir, dónde están los diferentes tipos de suelos, de tratar de ir al centro del polígono. Esto se logró en un porcentaje al principio de un 80%, porque la frecuencia fue muy alta de perfiles. Estamos hablando que en los años 70 se elaboraban alrededor de 3,200 perfiles por año. Pero este mismo enfoque empezó a decrecer en su calidad cuando se disminuyó la frecuencia de levantamientos. Estamos hablando que en el año 2000 esto bajó a 1,500 perfiles. En el año 2006 continuó bajando hasta 600 perfiles por año. Y a partir del 2018 no se han realizado perfiles actualmente. El número de perfiles era vital para poder entender con mayor precisión cómo funcionaba la dinámica de todos los procesos del suelo.
Sin embargo, pues esto fue a raíz de problemas económicos, administrativos y también de problemas 2 minutos, estructurales de doctor. capacitación con las personas. ¿Perdón? 2 minutos, por favor. Sí. Entonces, mire, yéndonos directamente a las alcances y limitaciones, la fortaleza es los sitios de estudio. Los sitios de estudio son muy bien detallados, faltan análisis, por supuesto, del laboratorio, pero una de las grandes ventajas es que durante 54 años hay consistencia en las unidades de medición. Por ejemplo, seguimos utilizando unidades semi-cuantitativas, por ejemplo, para describir la estructura, pues es una observación, no estamos hablando de métricas exactamente, pero tenemos prácticamente el mismo sistema de evaluación durante 54 y eso nos da consistencia en los datos. Sin embargo, también tenemos unas limitaciones muy fuertes, esto es, de que no tenemos un enfoque sistemático que nos provea de herramientas estadísticas también para comparar y dimensionar la certidumbre de cada uno de los datos en el espacio. Para ello nos estamos valiendo de otros datos del Inventario Nacional Forestal, pero aún no es suficiente para explicarnos por qué ciertos suelos son tan complejos que solamente tienen una certidumbre a lo más del 50%. La mayor parte de la cartografía que nosotros diseñamos en su momento está entre valores de entre 35 a 70% de certidumbre, dependiendo de la experiencia del especialista, del grado de complejidad del fisiográfica y de otros factores técnicos también. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a cederle la palabra al doctor Joel Zavala para que nos haga el favor de explicar las ventajas y debilidades del enfoque geopedológico propuesto por el doctor Alfred J. Zink. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Bautista. Gracias. Un saludo a todos. Bien, el enfoque geopedológico es un enfoque de levantamiento de suelos, es un enfoque alternativo al levantamiento convencional de suelos planteado por la USDA y que ha sido exitoso en Estados Unidos y quizás algunos otros países o países desarrollados generalmente. Pero para el caso de los países, digamos, en proceso de desarrollo, pues resultó un método caro, lento, que requiere personal muy especializado y sobre todo en la parte económica. Entonces, el doctor Alfred Zink plantea un enfoque alternativo al levantamiento convencional de suelos de la USDA. Este enfoque basa su fortaleza en dos disciplinas. Por un lado, la geomorfología, que aporta las unidades de mapeo, las unidades y los linderos de mapeo, y los suelos. La pedología aporta la clasificación taxonómica de esa unidad de mapeo. Entonces, en conjunto, en realidad, cuando vemos un mapa geopedológico, es una relación de geoforma-suelo. El doctor Zink se apoya en la geomorfología porque menciona que esta disciplina se convierte apoya pues a los levantamientos de suelo y acelera la velocidad de los levantamientos de suelo. Y con las técnicas modernas de SIC, fotografías cada vez más detalladas, con mejor resolución, imágenes de radar, modelos digitales de elevación, se pueden precisar las geoformas a diferentes escalas y se pueden definir con mucho detalle los linderos, cosa que era imposible con las fotografías aéreas, pues hasta poco antes del año 2000. Bien, ¿en qué consiste de manera genérica este levantamiento geopedológico? Zink propone 6 niveles de geoformas, desde una visión general a nivel continental hasta una visión a nivel de parcela.
Por lo menos en los niveles de mayor detalle, hemos observado que hay una estrecha correspondencia con las diferentes escalas de los levantamientos de suelo. Entonces, parte primero en el nivel 6, el más general, de la geoestructura, y la define como porciones continentales que tienen su fundamento en una litología, tipos de roca uniformes y igual procesos formadores uniformes. Y da algunos ejemplos, por ejemplo, el escudo siberiano o el escudo brasileño o el escudo canadiense, pues son unidades o geoestructuras que tienen millones de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de una cosa pequeña, sino de grandes omega relieves. Otro ejemplo que da es el de cordilleras. Entonces, en algunos mapas se ha observado cómo las cordilleras de los Andes, y luego se prolonga por Centroamérica, pasan por México y Estados Unidos y Canadá y llegan hasta Alaska. Como estamos hablando de grandes geoformas donde los procesos formadores son los procesos endógenos como el vulcanismo y el tectonismo. Esas son las geoestructuras. Un segundo nivel serían el ambiente morfogenético, donde la taxonomía de Zinn nos da algunas opciones. Por ejemplo, dice ambiente deposicional, que correspondería a las zonas de planicie. Los ambientes erosionales corresponderían a las zonas montañosas o de relieve positivo. Y, por ejemplo, también nos da el proceso de disolución química o karstificación, que correspondería a zonas con basamentos rocosos de rocas calizas o materiales muy ricos en carbonatos de calcio, donde se van a desarrollar geoformas muy específicas. Estos son 3 ejemplos de ambientes morfogenéticos. El siguiente nivel se refiere a el paisaje geomorfológico. Los define como grandes regiones o superficies extensas del terreno que tienen uniformidad fisiográfica. Hasta ese punto es un poco difícil de entender o abstracto, pero luego agrega que son patrones repetitivos de relieve modelados. ¿Sí? 2 minutos, doctor. Entonces, esto se puede ejemplificar cuando tenemos sistemas de lomeríos, y la loma, por ejemplo, la define como un modelado. Si este patrón se repite en áreas muy extensas, entonces estamos en un caso de lomerío. Y otro ejemplo sería el de la planicie, y nos da como ejemplo llanuras de inundación, aluviales. Si ese patrón se repite en las zonas bajas costeras, por ejemplo, pues sería un paisaje de planicie. En un nivel más bajo, en 1 minuto, doctor, le queda 1 minuto. Modelado, posteriormente la litología fásica, que se basaría en el tipo de rocas consolidadas o no consolidadas, y las formas del terreno, que serían, se zonificarían a escala muy detallada para mapas 1 a 20,000. ¿Cuáles son las debilidades o fortalezas? Las fortalezas yo lo veo en la taxonomía de los suelos jerárquica, que hay una correspondencia con las escalas de los mapas de suelos. La debilidad quizás la vería en cuanto a que se requeriría verificación de campo de los linderos. Esa sería mi contribución. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, acabamos de escuchar cómo los científicos del suelo pueden hacer mapas pasando utilizando enfoques deductivos, es decir, un bagaje de conocimientos para la elaboración del mapa, de la ciencia, de los conceptos al mapa. Bien, ahora vamos a ir en sentido contrario, vamos a ir de
de los enfoques inductivos, de los datos, de las observaciones a los mapas. En ese sentido, le vamos a dar la palabra al doctor David Palma López para que nos hable de la cartografía campesina que en nuestro país es tan popular. Le damos 7 minutos, doctor. Por favor, ventajas y desventajas del enfoque. Muchas gracias, doctor Bautista. Yo creo que hay que recordar que antes de que llegaran los españoles, en México se contaban con al menos, se han contabilizado más o menos unas 10 a 12 sistemas de clasificación que emanaban directamente del conocimiento de los pobladores en aquellos tiempos de las tierras. Estas clasificaciones aún sobreviven, por ejemplo, la clasificación maya de suelos y la clasificación náhuatl. Ahora, ¿cómo le hacían aquellos indígenas para crear este sistema de clasificación que en su tiempo sirvió hasta para fijar aranceles de las tierras? No tenían la mismo, digamos, sistema de cobro, las tierras, las mejores tierras que las peores tierras. Bueno, pues ellos, con base en el conocimiento de los rendimientos, para qué servían las tierras, idearon estas clasificaciones. Después hay un periodo oscuro en México, en el cual pues está toda la conquista, en donde prácticamente todo lo que era ciencia o se consideraba ciencia, pues no podía subsistir, dado que la religión era la preponderante. Ahora, cuando en México se retoman ideas con respecto a la clasificación y el doctor Cuanalo, por ejemplo, comienza a trabajar con la doctora Bárbara en aquel tiempo sobre el conocimiento que tenían los campesinos sobre sus tierras en el centro del país, empiezan a obtenerse ideas diferentes al conocimiento que manejábamos la mayor parte de los agrónomos en ese tiempo. Un agrónomo, por ejemplo, considera que la fertilidad, en ese tiempo se consideraba que la fertilidad del suelo en los primeros centímetros, los primeros 20, 30 centímetros del suelo, era el que definía la calidad o la capacidad que tenían los suelos para producir. Entonces empiezan a retomarse ideas tanto de Europa como de Estados Unidos en cuanto a cómo definir clasificaciones utilitarias que sirviesen para dar recomendaciones de producción a productores y técnicos. Dentro de ellas se empezó a retomar también el conocimiento campesino de la tierra. Y entonces estos pioneros comenzaron a indicarnos que precisamente lo más valioso de las clasificaciones que emitían los campesinos era precisamente el conocimiento amplio de la tierra que ellos tenían y de su comportamiento en el tiempo. Entonces, estas ideas de comportamientos empezamos a trabajar en diferentes niveles y nos dimos cuenta que en México existe una gran variedad de conocimiento campesino de tierra que impacta directamente la productividad de los suelos y que en forma rápida podríamos elaborar nosotros mapas de suelos campesinos, mapas de tierras campesinas. Entonces esto como alternativa para los estudios de suelos costosos que en ese tiempo se manejaban y las clasificaciones importadas que teníamos, pues era un buen producto que podíamos ofrecer. Esto se continúa a la fecha y hay una serie de gentes alrededor que no necesariamente son edafólogos y no necesariamente son agrónomos, pero una serie de gentes que están obteniendo directamente el conocimiento campesino de las tierras y plasmándolo en publicaciones que pueden servirnos a nosotros de base para definir qué tan productiva es una tierra. Esa indicación de qué tan productiva es una tierra
es de bastante complicada. Nosotros nos apoyamos en la ciencia moderna de las clasificaciones de capacidad de uso, de aptitud, etcétera, ¿no? De riego. Pero el campesino tiene una cosmovisión diferente. Sobre todo el campesino que está muy arraigado a sus tierras, ¿no? Tiene una cosmovisión diferente de tal manera que entiende que de ahí parte su alimentación. Y si de ahí parte su alimentación, él necesita sacar el mayor provecho de estas tierras. Y entonces emplea, yo digo que lo empleas subconscientemente, una clasificación que le permite discernir sobre la calidad de sus suelos. 2 minutos, doctor. Sí. Actualmente, el problema que se tiene es que muchas tierras de México están siendo colonizadas por neocampesinos o neopropietarios, le podríamos decir. Entonces, en lugares en donde las indígenas se mantienen, por ejemplo, Yucatán, por ejemplo, Oaxaca, ese conocimiento de las tierras campesinas se mantiene. Pero en lugares como, por ejemplo, Tabasco, Lanchontalpa, por ejemplo, por dar un ejemplo más claro, en el cual a partir de los años 70 se empezó a colonizar con gente que no era del lugar, este conocimiento se ha ido, se perdió, y ahorita está tratando de reconquistarlo o de volverlo a obtener los nuevos campesinos. Entonces, este es el problema que se tiene actualmente con la mayor parte de las tierras de México, en donde están tierras productivas, en donde, por ejemplo, tenemos campesinos que no tienen ese arraigo, o bien que son propietarios de sábado y domingo, ¿no? O sea, que nada más llegan sábados y domingos a las tierras, no tienen ese conocimiento. Entonces, hay que adquirir el conocimiento, hay que plasmarlo, hay que publicarlo para que no se pierda todo este conocimiento campesino de las tierras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, pues vamos a dar la palabra a la doctora Ángeles Gallegos para que nos hable de la cartografía digital. Sí, Le gracias. cedemos la palabra. Gracias, doctor. Bueno, yo voy a empezar comentando que la cartografía digital de suelos se refiere a la inferencia de las variaciones espaciales y temporales de los tipos y grupos de suelo a partir de la aplicación de métodos numéricos y estadísticos. En este sentido, yo creo que es importante diferenciar entre los mapas digitales y los mapas digitalizados de suelos. Estos son diferentes ya que el enfoque de la cartografía digital de suelos debe involucrar una inferencia estadística. Aquellos mapas que no cuenten con estas inferencias estadísticas no se pueden considerar como mapas digitales de suelo. Y bueno, en este sentido también hay ciertos componentes que debe llevar el desarrollo o la elaboración de un mapa digital de suelos. Son 3 componentes. Primero, la entrada de datos tiene que ser de observaciones de suelos, ya sea propiedades físicas o químicas, pero también de covariables ambientales. Estas covariables ambientales se refieren a los factores formadores del suelo que son reconocidos a partir de una función que denominan Scorpan. El siguiente componente dentro del mapeo digital de suelos es el proceso en sí mismo. Este proceso debe llevar la elección de estos modelos cuantitativos, ya sean, por ejemplo, de aprendizaje automático o simplemente estadísticos, para la inferencia de la información de suelos, información espacial. Y el último componente que debe cumplir un mapa digital de suelos es la salida de información a través de un sistema de información espacial de suelos que pueden ser capas de datos rasters que contengan las inferencias de los datos edafológicos, pero también la incertidumbre. Ahora, con respecto a las fortalezas y debilidades, podemos decir que la principal fortaleza del mapeo digital de suelos es precisamente su enfoque cuantitativo.
¿Por qué? Porque nos permite quitar la subjetividad de los modelos mentales que describen la relación del suelo con su paisaje que se utilizan en el mapeo tradicional. Al quitar esta subjetividad y darle un enfoque puramente cuantitativo, podemos calcular la precisión de los mapas que se generan con este enfoque digital. Otra ventaja que yo encuentro de este tipo de mapeo es que podemos reutilizar información de suelos. La llaman información de suelos heredada. Entonces podemos utilizar información existente y actualizarla de una forma rápida. En este sentido, otra de las principales ventajas es que la elaboración de mapas digitales permite un gran ahorro de recursos. Ahorro de recursos en el sentido de que los mapas pueden reproducirse fácilmente y actualizarse de igual manera de una forma muy fácil y rápida. Además, dado que con estos modelos podemos inferir datos de suelos en zonas sin información, podemos en algunas ocasiones omitir los levantamientos edafológicos que consumen mucho tiempo y también mucho dinero. Y bueno, la última ventaja o fortaleza que yo veo en este enfoque digital es que la utilización de estos modelos matemáticos, estadísticos, nos permiten también tener una medición de la confiabilidad de los modelos que describen la relación del suelo con su paisaje. Es decir, nos permiten validar que también están hechos. Bueno, esto con respecto, digamos que a las fortalezas, pero pues también tenemos algunas debilidades y dentro de las debilidades yo podría mencionar que la principal es que para poder desarrollar un mapa digital de suelos necesitamos tener una alta densidad de información edafológica que esté distribuida espacialmente de forma homogénea. Esto yo lo veo como una desventaja principalmente si estamos hablando a escalas de nivel mundial, escalas de nivel de país o regional, porque hay muchos lugares en los que no se cuenta con la información edafológica levantada considerando este tipo de muestreos, ¿no? Que son muestreos sistemáticos o de rejilla. Otra desventaja que yo le veo al mapeo digital de suelos es que si bien podemos tener mapas de suelos precisos, estos mapas pueden no tener una confiabilidad aceptable o una congruencia teórica aceptable. ¿Por qué? Porque yo puedo alimentar estos modelos predictivos con información errónea. Y aunque el modelo detecte un patrón en esta información errónea y me diga que la precisión es, por ejemplo, del 97%, el mapa que esté generando no va a ser confiable. Sí, entonces, en este sentido también podemos decir que cualquier persona que tenga alguna noción de aprendizaje automático, por ejemplo, de usos de sistema de información geográfica y que pueda descargar información de suelos y de covariables ambientales, podría ser un mapa digital de suelos con precisión aceptable. Pero este mapa probablemente no tendría una alta confiabilidad debido a la falta de congruencia teórica. Otra desventaja que yo veo del modelo digital de suelos es que, dado que es muy fácil realizarlos rápido, económico, podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien, que ya no es necesario realizar nuevos levantamientos edafológicos y quedarnos con la información que tenemos actualmente. Y bueno, este no es el caso. Y bueno, esto ya está sucediendo en los países de primer mundo, precursores de este tipo de mapeo, en los que están haciendo mapas digitales con resoluciones más detalladas, pero sin aumentar la información de suelos que sustentan estos mapas. Y esto es algo, pues, no muy bueno, ¿verdad? Y bueno, lo último que yo pienso, que no sé si puede ser tanto una debilidad, sino tal vez podría considerarse como un criterio necesario para desarrollar mapas digitales de suelos de una forma exitosa, es que las personas o los profesionales que desarrollen este tipo de cartografía deben tener nociones de programación, nociones de estadística
nociones de aprendizaje automático. Digamos que en este caso podemos decir que si los edafólogos quieren realizar estos mapas, sería necesario que tuvieran estas nociones. Pero si geomáticos y tecnólogos quieren hacer este tipo de mapas, es necesario que tengan conocimiento edafológico para que podamos generar mapas digitales de suelos, sí precisos, pero también confiables. Muchas gracias, doctora Gallegos. Muy interesante su reflexión. Bien, ahora vamos a dedicar unos minutos a hacer comentarios sobre lo que han dicho los demás participantes, es decir, si alguien quiere comentar o completar el enfoque fisiográfico o el enfoque geopedológico o la pedometría o las tierras campesinas, pues adelante. Y para provocarnos un poquito, he compartido esta imagen para ver si alguien quiere responder estas preguntas o comentar la imagen. Esto, perdón que lo saque de la mecánica del programa, pero me parece que nuestro auditorio estaría pensando en tener respuestas a estas preguntas. Entonces, cedemos la palabra de nuevo al ingeniero Cruz. Carlos, por favor. No te escuchamos, Carlos. Ok, permítanme. Bueno, ahora sí. Ya ok, no tengo a la vista las preguntas, pero ya. Híjole. ¿Me pueden enunciarlas o...? Sí, la primera es, ¿qué enfoques deberíamos usar para nuestro país? La segunda es, ¿podemos decir cuál es el mejor? La tercera, ¿podríamos recomendar algo al INEGI? Y la cuarta, ¿hay enfoques híbridos? Ok, bueno, yo lo voy a conjuntar en una sola respuesta a todo. Hasta hoy, la descripción de perfiles de suelos en un muestreo dirigido clásicamente como lo hace INEGI, dentro de polígonos aparentemente representativos, más los datos de barrenaciones y datos semicuantitativos que ofrecen los esquemas de muestreo sistemáticos, como los que se realizan en algunas universidades, quizá en México, en Estados Unidos sí se están haciendo, o como el que se ha hecho en el Inventario Nacional de CONAFOR cada 5 años, más el enfoque campesino, todos son útiles. No se puede decir que haya uno mejor porque todos se complementan y todos son necesarios para entenderlo, son útiles para entender cómo se comporta en particular la superficie de suelo en un momento dado. Son útiles, pero todavía no son suficientes. A mí me parece que todavía se necesita más para conocer con exactitud los momentos matemáticos, los momentums de la evolución del suelo. Para esto, la tecnología es muy importante. Posiblemente la cartografía digital nos pueda proveer de algunas herramientas, pero aún así yo observo que todos los estudios que se hacen en cartografía digital siguen permaneciendo como datos resultantes coordenadas cartesianas X, Y, Z. Esto permite saber la posición de un suelo y sus características, pero no hacia dónde se mueve, cómo se mueve y con qué rapidez. Entonces, pasar de un estudio estático a un estudio de fases, a un estudio dinámico, es decir, donde se pueda reordenar el caos de todas las partículas que hay en el suelo y se pueda generar un entendimiento más simple, tendrá que ser algún híbrido entre todos estos enfoques y algo que mejore los niveles de incertidumbre. Yo, por ejemplo, observo y critico al Scorpan porque mete al hombre dentro de una letra O de organismos y definitivamente esta O debe desaparecer porque el efecto antropogénico debería ser en el Scorpan un más menos H, porque tiene un efecto mayor o de igual o de mayor magnitud, pero en sentido muy diferente
al del resto de los factores formadores. Por ejemplo, esa es una debilidad muy fuerte que tiene SCORP. Y la cartografía general, en general, termino diciendo que también el abuso de la cartografía digital, que sí es necesaria, pero no se está haciendo adecuadamente, hace que mediante los imaginarios R cuadrado, pues se crea que estos modelos son casi perfectos. Sin embargo, la realidad en la complejidad de las partículas de suelo y en la forma de entrada de energía que mueve y cambia estas partículas y provoca sus procesos, pues realmente aún no es conocida. Entonces, yo sugeriría poner atención a todos los enfoques porque son buenos, pero adicionalmente agregar un enfoque matemático que prevea el estudio de los cambios, ¿sí? Levantamientos que se originen en un lugar prístino, en una vegetación prístina, por ejemplo, en un suelo en su clímax de desarrollo, y que puedan ir haciendo levantamientos a medida que hay un cambio en esos alrededores. Creo que de esa manera podríamos elaborar una cartografía mucho más fuerte de lo que ahora tenemos. Esto. Muchas gracias, doctor Cruz. Cedemos la palabra al doctor Zavala. Sí, gracias. En primer lugar, yo quisiera complementar en un minuto lo de levantamiento geopedológico y luego atiendo a lo de la figura, a las preguntas. Terminaría lo de levantamiento geopedológico diciendo que tiene múltiples aplicaciones, se ha aplicado en todos los continentes del mundo. En América Latina ha habido países que han retomado este enfoque para terminar de hacer el inventario de los recursos suelo asociado al relieve. Entonces, puede utilizarse en diferentes escalas, del reconocimiento semi-detallado y detallado, y las aplicaciones serían para hacer la evaluación de tierras con fines agrícolas, con fines no agrícolas, como la planeación urbana, planeación del turismo, etcétera, etcétera. Bien, respecto a la pregunta que nos plantea el doctor. Bien, yo respecto al fisiográfico y geopedológico le veo cierto parentesco, quizás más general el fisiográfico, más detallado, más estructurado el enfoque geopedológico. No funcionaría esos dos enfoques porque, por ejemplo, México hace falta hacer la cartografía semi-detallada en el 70% del territorio, y yo creo que la cartografía detallada tal vez en el 90% del territorio, y lo que ya existe quizás habría que actualizarlo. Entonces, la geopedología nos proporciona 3 niveles de geoformas, paisaje, relieve modelado, litología, facies y formas del terreno. Ahí están unidos los factores formadores, relieve, roca y tiempo, 3 factores de la ecuación de Corpan, fusionados, que ayudan a hacer el inventario de las geoformas con aplicación a cartografía semidetallada y detallada. Y todo esto pues, con propósitos que ya les mencioné. Respecto a la pedometría, pues yo la veo bastante útil, pero se requiere, bueno, la veo como más funcional o aplicativa hacia zonas de escala pequeña, de escala detallada. Quizás habría que hacer un proceso inverso e ir generalizando lo mismo que en el caso de las tierras campesinas. Gracias. Gracias, doctor Zavala. Doctor Palma, ¿qué nos puede contar sobre esto? Sí, en países en desarrollo como nosotros, como el país de México, yo creo que estamos en esa disyuntiva de cómo hacer rápido el inventario de los recursos y cómo hacerlo lo más barato posible, ¿no? Para que tengamos esa capacidad. Entonces, tendría que haber un enfoque, digamos, híbrido. Yo creo que el enfoque geopedológico tiene un fin muy particular para avanzar rápidamente, sobre todo con las herramientas nuevas con las que contamos.
los modelos digitales de elevación, por ejemplo, con la tecnología LIDAR. Todo esto permite hacer mapas muy precisos rápidamente y a lo mejor podría darnos una alternativa para hacerla a nivel de regional. Sin embargo, tenemos que tener el conocimiento fisiográfico de las grandes formaciones terrestres que existen en el país. Esta conjunción podría ser un buen enfoque. Ahora, ¿cómo hacerle para las escalas grandes? Ese es el problema. No tenemos, ya lo comentaba el doctor Joel, no tenemos muchos áreas del país, yo diría casi nada, cubierta a escala grande. Tal vez a escalas medias tengamos un 30-35%, sobre todo en el centro y la parte del bajío del país. Entonces, ¿cómo hacerle para esos mapas que se podrían generar? Yo creo que aquí podríamos usar precisamente el enfoque de las tierras campesinas. Si nosotros, aquí el chiste también es encontrar al informante clave más apropiado, o sea, una persona que conozca mucho sus terrenos y que pueda acompañarnos, por ejemplo, a los edafólogos, a los agrónomos, para poder realizar la cartografía, que sería el problema. Entonces, yo creo que podríamos hacer un híbrido bastante interesante, desde las escalas pequeñas con los sistemas terrestres, escalas medianas con el sistema geopedológico y escalas grandes con el enfoque de tierras campesinas, y al mismo tiempo pues utilizar un poco la cuestión esta de pedometría para poder alimentar nuestras evaluaciones artificiales que hacemos. Ahí me atrevería también a comentar, aunque no necesariamente soy experto en eso, pero la doctora Ángelos nos dirá si estoy equivocado o no. Creo que se ha abusado mucho de la utilización de este enfoque de pedometría, porque con la idea principalmente de hacerlo rápido y ir lo menos posible al campo. Entonces, yo creo que es una buena herramienta que se puede mejorar y generar una nueva formación de pedólogos o de afólogos que utilicen los datos digitales, pero que tengan esa particularidad de que necesariamente para corroborar lo que está ocurriendo, como comentaba también Carlos, qué es lo que está ocurriendo dentro del suelo. Y eso únicamente es haciendo trabajo de campo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Zavala. Bueno, vamos a tener 3 minutos para si alguien quiere decir algo de manera libre. Pues el micrófono es de ustedes. Comenzamos con el ingeniero Carlos Cruz. Ok. Bueno, en estos 3 minutos, yo lo quisiera aprovechar para invitar a la interacción, a la operabilidad de todas las escuelas que existen alrededor de la ciencia del suelo. Debemos pensar siempre qué problema resolver. El problema puede ser económico, puede ser social o ambiental. Ese es el fin último de la que debe tener la ciencia aplicada. Mejorar la calidad de vida del hombre, de la mayoría de las personas. Y en ese sentido deben discurrir todos los procesos metodológicos y todos los conocimientos. Entonces yo invitaría a los programadores, a los edafólogos, a los que están estudiando esta carrera, a que aporten también nuevas ideas. Por ejemplo, en Japón se está desarrollando mucho el Big Data. A través de los teléfonos celulares, los estudiantes, mediante un protocolo muy sencillo, pueden obtener información muy rica y muy masiva y precisa del suelo en momento real y colocarla en un servidor que se pueda ir analizando, y estos datos van a ir corrigiendo algunas conclusiones que se obtuvieron por datos detallados. Entonces, también los productores de ahora
ya no les basta con saber lo que heredaron en conocimiento, sino también quieren aprender nuevas técnicas. Y yo creo que aquí debería rehacerse la labor del extensionista para tratar de integrar estos conocimientos académicos y llevarlos al campo finalmente. Y por último, decirles, mandarles un mensaje a los políticos que por lo menos hagan caso y orienten sus energías a que estos conocimientos que se vayan a desarrollar en el futuro puedan establecerse para resolver esos problemas, ¿sí? Estamos hablando de problemas de erosión, problemas de compactación, de un uso inadecuado de la tierra. Entonces, todo esto pues va a servir para orientarnos a nosotros cómo planificar nuestros sistemas de información y, por tanto, nuestras metodologías. Tratarlas de hacerlas más estandarizadas, tener metodologías complejas, pero también tener metodologías muy accesibles, de tal manera que toda la información se pueda conjuntar. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, Carlos. Cedemos la palabra al doctor Zavala. Muchas gracias. Yo vería, un poco retomando de la última pregunta, la necesidad de reunir esfuerzos, metodologías para dar pasos firmes para concluir o avanzar y concluir el inventario de los suelos de México, para tener una cobertura a escalas semidetalladas, escala de unos 50,000, y en las tierras con usos intensivos o medianamente intensivos, hacer levantamientos detallados de suelos a escala 1 a 20,000. Lo cierto es que pues nos falta, México le falta cobertura de levantamientos detallados a semidetallados y detallados a más del 70% de la superficie. Y lo que vemos actualmente en los estudios de cambio de uso locales, regionales y nacionales, pues que las tierras se están usando desde el punto de vista agrícola, urbano, industrial, etcétera, y que se están ocurriendo procesos de degradación y estos están avanzando, ¿no? Entonces, para tener información objetiva, para tomar decisiones fundamentadas sobre los usos del suelo y que estos causen el menor demerito posible, es decir, para hacer una buena planeación de las tierras, pues se requiere esa información semidetallada y detallada de los levantamientos de suelo. ¿Cómo puede hacerse? Pues a través de grupos interdisciplinarios. Esos grupos de trabajo existen en los diferentes centros de investigación y universidades, y tal vez unir esfuerzos con el INEGI para tomar decisiones sobre el enfoque a adoptar, o la unión de enfoques a adoptar para determinar ese inventario de tierras nacionales para la planificación del territorio y detener y revertir los procesos de degradación de los suelos. Muchas gracias. Gracias, doctor Zavala. Toca el turno al doctor David Palma. Lo escuchamos, doctor. Y muchas gracias. Yo creo que hay algo que se nos ha pasado a muchos de los edafólogos y a muchos de los agrónomos, que se acaba de crear hace apenas 2 años dentro de lo que es la SADER, la Dirección de Suelos. Esa existía en el siglo pasado, la desaparecieron con estas políticas neoliberales, y entonces actualmente pues se quiere recuperar. Y esa Dirección de Suelos tiene un programa que se llama ENASAS, que es la Estrategia Nacional para el Uso Sustentable de los Suelos. Lamentablemente no tiene recursos. Esa se formó, está ahí, pero le faltan recursos. Creo que debemos hacer una unión, digamos, estratégica con esta dirección para
primero, solicitar que haya recursos. Segundo, elaborar una estrategia nacional que permita no nada más el manejo sustentable, sino que completar los inventarios que mencionaba el doctor Joel, completar los inventarios de suelo, sobre todo a escalas grandes. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Y por otro lado, las asociaciones como la MEC, la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pues por su lado, estar presionando a los políticos para que le den recursos a esta importante labor. Los países desarrollados cuentan con esos recursos a suficiencia para poderlo hacer. Nosotros pues hemos estado ahora sí que pidiendo a cuentagotas, y algunos estados le ponen más interés, otros no. Entonces no es una cuestión pareja. Y lo que deberíamos de presionar es para que fuera una cuestión estratégica el reconocimiento del recurso suelo y cómo manejarlo de lo más adecuadamente posible. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Gallegos, la escuchamos. Sí, doctor, gracias. Bueno, yo coincido con lo que han planteado el doctor Palma, el doctor Zavala, el ingeniero Cruz, en que para México es necesario tener más información edafológica. Esta información edafológica precisamente nos va a permitir tomar mejores decisiones con respecto al uso adecuado del suelo, buscando principalmente la seguridad edáfica, es decir, la sostenibilidad. Y en este sentido, también coincido en que es necesario formar grupos de trabajo interdisciplinarios en donde todos puedan aportar algo para generar mejores insumos de información edafológica, ya sean cartográficos o de otro tipo. Y bueno, aprovecho este espacio para comentar lo que me preguntaba el doctor Palma sobre si se ha abusado un poco sobre el uso de los enfoques digitales. Yo pienso que en el caso de México, no. Yo creo que al contrario, está subutilizado, precisamente por esas limitaciones que tenemos con respecto a la información que es necesaria utilizar para generar este tipo de cartografía. Y en este sentido, yo creo que el futuro para México está en la hibridación de enfoques, en donde podamos sí utilizar estos métodos cuantitativos, pero aprovechar todo el conocimiento teórico y empírico de los modelos tradicionales. Pues básicamente es eso. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Gallegos. Bueno, a mí nada más me restaría decir que me da mucho gusto haberlos escuchado. Ahora tenemos una gran cantidad de mapas de suelos. De México hay como 5 y yo creo que pronto tendremos 10 mapas de suelo que a los usuarios de la ciencia del suelo pues les va a costar seleccionar cuál es el mejor según sus objetivos. Y bueno, esto es lo que me mueve a organizar este tipo de foros. No solo para México, de Yucatán tenemos como 4 o 5 también, de Tabasco, pues Tabasco está más ordenadito porque los que los han hecho son los mismos y lo van mejorando. Eso es un buen ejemplo para el país. Pero pues de Michoacán ya vamos a tener como otro más, de 2 que teníamos, uno más, y pues no quisiera que como edafólogos estuviéramos abonando al caos y no a la claridad en cuanto a la geografía de suelo. Por eso escucharlos me ha sido bastante interesante. Y bueno, termino por agradecerles su tiempo, su participación en este panel, dirigido al diplomado en edafología aplicada en su 9ª edición. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Luego a todos.